Olá, mais uma vez a todos e todas. Bem-vindos ao nosso projeto Mitos, Pseudociência e a Legitimação da Violência contra Mulheres e Crianças. Iniciamos hoje a 8ª live do nosso projeto, com o tema Violação dos Direitos Humanos, Direitos da Criança com o uso da Lei da Alienação Parental. Para essa conversa, convidamos o Dr. Carlos Rosansky, ex-juiz federal e autor do livro Abuso Sexual Infantil, Denunciar ou Silenciar, e autor da Lei de Escuta de Crianças Vítimas de Abuso Sexual. No Brasil, temos uma lei similar, chamada Lei da Escuta Protegida. A lei número 13.431, de 2017, estabelece o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, e altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente. A tramitação dessa lei ingressou em dezembro de 2015 e foi aprovada em abril de 2017. Tramitação relâmpago. No artigo 4º, para os efeitos dessa lei, ela tipifica os tipos de violência como condutas criminosas. E são elas: violência física, violência psicológica, considerando qualquer conduta de discriminação, depreciação e desrespeito. Considera ainda ato de alienação parental, que é o que nós tanto criticamos por não ter legitimidade, não ser reconhecido nem pela ciência, nem pelo direito. Ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação psicológica das crianças, neste caso especificamente. Tipifica ainda a violência sexual, abuso sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas. E violência institucional, que por nós é tão questionado e acaba sendo ignorado pelas instituições, né? A lei fala que a escuta protegida deve ser feita por profissional especializado. Mas especializado em quê? A lei não esclarece sobre isso. A lei, aprovada em abril de 2017, teria 1 ano para que os fóruns se organizassem para esse atendimento e capacitassem os profissionais. E isso não foi feito. Quando nós falamos em profissionais especializados, estamos falando em profissionais especializados em quê? Né? Não basta um curso ou uma especialização direta da escuta protegida. É necessário um pré-requisito de formação em violência doméstica e abuso sexual, pois tu foca numa direção e não consegue enxergar as situações paralelas que fizeram a criança chegar àquele estado. Foi apresentado também este ano o protocolo forense de entrevista para escuta protegida. Também sim esses critérios de formação mínima e obrigatória na área da violência doméstica e violência sexual. Não houve sequer debate público nem diálogo com o CONANDA, com o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Serviço Social. O CFP e o CEFES apresentaram parecer contrário a essa lei, após a aprovação da mesma. Em relação ao projeto de lei, na justificativa não foram apresentados dados científicos, pesquisas ou qualquer referenciais bibliográficos, o que torna essa lei com algumas brechas que acabam revitimizando ainda mais as crianças. Nós vamos falar hoje também sobre a lei similar a essa, e no nosso entendimento muito melhorada, que foi apresentado na Argentina pelo Dr. Carlos, foi escrita por ela, e para isso nós convidamos para ele, então, falar como é que foi todo esse processo, né, como foram a preparação dos profissionais. Então, bom dia, Dr. Carlos. Buen día, Alessandra, un placer y gracias por la invitación. Lhe passo a palavra agora para o senhor trazer essas informações para nós. Con gusto. Gracias nuevamente por haberme invitado y por estar en este espacio acompañándolas hoy. Y sintéticamente, yo voy a tratar de hablar pausado para que se me entienda. Yo trabajé 10 años
como abogado en la República Argentina y luego fui designado juez de cámara. Juez de cámara en Argentina es un juez de segunda instancia. Es decir, están los jueces de primera instancia y los jueces que se llaman de cámara, que es para lo cual yo concursé, gané el concurso y quedé como juez de cámara durante 10 años en una ciudad del sur de Argentina. Ustedes conocen, en Brasil gusta mucho de Bariloche, es un lugar de nieve muy bonito. Y ahí yo fui juez de cámara durante 10 años y luego también por concurso pasé también como juez de cámara, pero en el fuero federal, en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. O sea que yo trabajé durante 25 años como juez de cámara en una actividad haciendo juicios, es decir, la actividad que yo hacía era de juicios orales respecto siempre de delitos graves, delitos criminales. Como decía, 10 años en la justicia ordinaria y 15 años en la justicia federal. Después, bueno, con el lamentable gobierno que tuvimos anterior de Mauricio Macri, se inició una persecución que me obligó a jubilarme. Pero lo cierto es que en esos años, y volvemos para atrás, 25, casi 30 años atrás, haciendo juicios en la ciudad de Bariloche, muchos de ellos sobre abuso sexual en las infancias, con niñas y niños que, como siempre sucede en la mayoría de los casos, eran abusados en su propio hogar, en su casa, como pasa en todo el mundo. Es decir, la mayoría de los abusos se cometen dentro de la familia o del grupo conviviente. Y cuando yo hacía esa actividad, era un tribunal que hacíamos los juicios, un tribunal de 3 jueces. Una cámara en Argentina es un tribunal de 3 jueces en este caso. Y ninguno de nosotros, 30 años atrás, estábamos preparados para juzgar esos casos de abusos sexuales porque en realidad ni siquiera al día de hoy en la República Argentina, en la Facultad de Derecho, se enseña, se capacita y se forma en el tema de abuso sexual en las infancias, lo cual es muy grave porque obviamente para ser juez tiene que ser abogado, pero si durante la carrera de abogado no se capacita en el conocimiento del fenómeno, es muy lógico que cuando tenga que decidir cometa muchos errores y en algunos casos, como decimos en español, horrores, no solo errores, que tienen que ver, tampoco es solamente el desconocimiento no justifica la maldad, es decir, hay muchas juezas y jueces en la Argentina que además de ignorantes son malas y malos. Yo creo que el problema más grave en la escucha, en la intervención en casos de violaciones a derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene que ver no solo con la falta de capacitación, insisto, también se suma una falta de sensibilidad, una falta de empatía. No puede haber una sociedad justa si quienes tienen que decidir no tienen empatía con las víctimas, que es una gran deuda social, no solo en Argentina, en Brasil y en la mayoría de los países del mundo. Brevemente voy a contar cómo se llega a esta ley que yo redacto en aquel momento. Tiene que ver con que, reitero, yo no estaba preparado en la temática y estábamos haciendo un juicio sobre una víctima que tenía un retraso mental importante, tenía una edad cronológica de 17 años, pero tenía una edad mental entre 8 y 9. Y había sido brutalmente violada, abusada por un joven, un hombre joven que estaba en el juicio acusado.
Y cuando estábamos los tres jueces escuchando a la niña que contaba lo que le había pasado con sus palabras y como podía, y un juez que estaba al lado mío le preguntó si el acusado no le gustaba a ella y si no tenía ganas de tocarlo. Esto fue algo que me conmocionó. Yo estaba sentado al lado y ustedes tienen que imaginar lo que significa estar al lado de un juez que le está preguntando a una víctima si no le gustaba el victimario, si no tenía ganas de tocarlo. Y bueno, y siguió con algunas preguntas en ese sentido, lo cual motivó que yo me levantara de la silla, se interrumpió el juicio y fuimos a discutir a otro ambiente, a otra habitación, donde yo me enojé mucho con él y el hombre se tranquilizó, volvimos a la sala de audiencias. Continuó y terminó el juicio, él estaba más tranquilo, pero al día siguiente yo lo denuncié, o sea, denuncié a este juez por tortura psicológica de esta niña, que era algo inédito. En Argentina no estaban acostumbrados a que un juez denuncie a otro juez, y menos por este tipo de episodios. Pero la realidad es que no se podía hacer otra cosa, porque lo que el hombre había hecho era muy grave. Yo había grabado la audiencia, tenía un pequeño grabador donde grababa estos juicios, por lo tanto no había discusión posible de lo que él había dicho y preguntado. Unos días después de la denuncia se conoció, tomó estado público, y entonces me llamaron de Buenos Aires, la Cámara de Diputados de la Argentina, del Congreso de Buenos Aires, y me pidieron que viaje a contar lo que había pasado. Y yo viajé, relaté lo que había pasado, y la Cámara de Diputados de la Nación por primera vez sacó una resolución de repudio a ese interrogatorio que había hecho ese juez. Cuando yo volvía en avión hacia la ciudad donde vivía, me iba pensando sobre lo que había sucedido, sobre la escena del juicio que yo relaté, es decir, el juez preguntándole a una víctima algo claramente perverso, porque lo que yo estoy contando es un signo de perversión en el juez que estaba actuando en ese lugar. Y ahí me di cuenta, en ese momento me di cuenta, que lo que no cerraba, lo que no se podía aceptar de esa escena que yo les acabo de contar del juicio, es que no que haya un juez perverso, porque es evidente que no puede haber jueces perversos, pero en la práctica los hay. Entonces ahí me di cuenta, lo que a mí me daba vueltas en la cabeza era que esa niña no tenía que estar sentada ahí, es decir, que un juicio no es un lugar para una niña víctima, para una niña en general. Los tribunales no tienen nada que ver con los niños, es decir, el ámbito judicial no es para crianzas, y mucho menos si son crianzas que han padecido graves delitos. Por lo tanto, desde ese momento, cuando yo tomo conciencia de la gravedad de lo que había pasado, y sobre todo que las niñas y niños no pueden estar en ese lugar, comencé a trabajar en la redacción de un proyecto de ley para cambiar eso, o sea, cambiar el modelo, prohibir, mi intención era prohibir que las niñas, niños y adolescentes sean llamados al ámbito judicial a ser interrogados. Y así fue. Yo estuve 5 años para redactar ese proyecto, porque si bien es muy pequeño en extensión, porque tiene 7 hojas, 7 carillas, pero en realidad
la demora en redactarlo era para lograr una transmisión de lo que significaba esa ley que no pudiera ser malinterpretada por el que la aplicaba. Es decir, los abogados son gente que se caracteriza, ustedes saben, se caracteriza por deformar las cosas muchas veces. Los malos abogados, los buenos no, pero los malos, y los malos jueces también, es decir, manipulan las leyes, manipulan el sentido de las leyes. Por eso es mi preocupación de que los términos, las palabras usadas en esa ley, si salía como estaba redactada, no diera lugar a confusión, es decir, que prohibiera que los jueces, policías, defensores, fiscales, interrogaran niñas y niños. Los niños y niñas víctimas no pueden ser interrogados, solo pueden ser entrevistados, y no por jueces, juezas, fiscales, etc. Solamente especialistas. Alessandra decía que la ley en Brasil no aclara qué tipo de especialistas, pero resulta que, bueno, en esta ley yo cuando la redacté puse especialmente que quien iba a entrevistar niñas y niños tenía que ser psicólogo especializado en la materia. Bueno, así quedó, salió la ley de esa manera. Fue muy conflictivo porque una parte muy importante de los jueces y juezas de Argentina se opusieron, no estaban de acuerdo con esa ley. No estaban de acuerdo porque es una ley que le dice que hay cosas que ellos no pueden hacer y a los jueces no les gusta que le digan lo que no puede hacer. Porque en teoría sabemos que los jueces creen que pueden hacer todo y no es así, no pueden ni deben hacer todo. Bueno, esta ley le puso un límite muy fuerte a la discrecionalidad y a la arbitrariedad con que muchas veces se manejan los tribunales en todo el mundo. Y bueno, y esa ley finalmente sale como ley de la Argentina en el año 2003, es decir, hace 17 años, porque también además de la redacción que me llevó a mí 5 años, al Congreso le llevó otros 5 años discutirlo, por lo tanto, recién en el año 2003 salió esa ley, pero que es una ley que solamente rige para el fuero federal y para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, las provincias de la República Argentina, como los estados brasileños, fueron elaborando sus propias leyes de procedimiento tomándolas de esta ley. Es decir, se fue generalizando en la Argentina la idea y la ley de que los niños no tienen que ir a los juicios y al día de hoy no van a los juicios. No resuelve todo el problema, pero por lo menos significaba sacar a esas niñas y niños y adolescentes de un ámbito muy agresivo como es el ámbito judicial. Creo que hasta ahí, no sé cuánto tiempo me va llevando, pero creo que ahí más o menos logré explicar cuál es el origen y la razón de esta ley que me preguntaba Alessandra. Então, sendo, né, passada essa primeira parte, a gente inicia o nosso segundo bloco, que é falar especificamente sobre a violação de direitos da criança com o uso da lei da alienação parental. Quando a alienação parental foi colocada dentro da lei da escuta protegida, nos causou muita preocupação, porque na hora de ouvir a criança é mudado o foco sobre qual os dados que eles querem retirar dessa criança, né, sobre como, pela forma que é feita a escuta. Porque a partir do momento em que é colocada a questão da alienação parental dentro de uma situação de abuso ou violência, a criança já não é mais ouvida como a vítima. Ela normalmente é ouvida como testemunha do crime que a mãe cometeu, né? Que eles gostam de dizer que a alienação parental é crime, tanto que tipificam dessa forma dentro da lei da escuta protegida. Apesar de não ter tido desdobramentos em relação a isso,
as mães acabam sofrendo penalizações mesmo antes de sair uma sentença no processo. Isso nos preocupa muito, porque a escuta feita por profissionais não capacitados em violência e em abuso causa uma revitimização nas crianças, né? Não é seguido protocolos normalizados, nenhum protocolo recomendado pela Shaido, e o que a gente percebe é que as crianças acabam tendo que repetir várias vezes o seu histórico, né, os seus problemas, as suas violências, é questionado a um ponto em que as crianças acabam não falando mais. Isso nas melhores das situações, né, porque ela se vê desacreditada, né, e acaba ou se sentindo culpada, né, ou que o que ela está fazendo, em alguns casos, chega a ser falado com as crianças, que essa fala dela, se ela tem certeza mesmo do que está falando, porque pode prejudicar os pais, né, e isso faz com que elas não se calem mais. Isso ainda não é a pior situação que nós temos aqui. Chegamos a casos, como aconteceu no Rio de Janeiro, em que, e acontece em outros lugares do país, mas lá foi feito um estudo para comprovar que as denúncias eram falsas. E como eles procederam? Eles pegaram alguns casos, e nesses casos as crianças eram escutadas na presença do suspeito de agressão. Era feita uma cariação. Então, se é difícil para um adulto enfrentar uma situação, imagina uma criança, né? As crianças se calavam ou diziam que não tinha acontecido por medo, e eles pegaram essas informações, levaram para um estudo que diz que 80% das denúncias que chegam nos tribunais são falsas. Não houve nenhum comparativo, não existe dados científicos para isso, mas como é conveniente para várias pessoas que têm esses números, então isso é aceito e usado para criminalizar não só as mães, como as crianças também, porque seguindo essa teoria, as crianças acabam sendo afastadas do seu genitor protetor e normalmente caem em guarda da pessoa que é vítima dessa violência, né? Então eu pergunto, né, vamos seguir para o segundo bloco, pergunto para o doutor Carlos, né, para ele falar um pouco sobre a síndrome da alienação parental e as violações de direitos de crianças e adolescentes causada pelo uso dessa teoria. Sí, con gusto, Alessandra. Coincido con todo lo que explicabas, es tal cual. Y me parece que puede ser interesante para comprender en su real dimensión lo que significa el síndrome de alienación parental, el falso síndrome de alienación parental. Hay que hacer una rápida recorrida por el origen, o sea, de dónde viene y por qué, no solo de dónde viene. Viene de un abusador, de un pedófilo norteamericano, Richard Garner, y médico, que hace muchos años en Estados Unidos inventa la existencia de un síndrome que se denomina, en español se traduce alienación, síndrome de alienación parental, y yo quiero contar lo anterior, es decir, por qué este hombre llega a inventar esta historia. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las niñas y niños han sido víctimas de maltrato y abuso. Eso es una constante en la historia de la humanidad. Y esos abusos y esos maltratos muy graves han quedado siempre impunes. Es decir, nunca se sancionó, o a lo largo de la historia no se sancionó los abusos y los crímenes cometidos en general contra las niñas y niños. Y esto tenía que ver con una forma, en el caso del abuso sexual, con una forma muy sencilla de parte de los violentos, de parte de los abusadores, una forma sencilla de resolverlo. Es decir,
cuando se conocía la posibilidad de un abuso, la frase inmediata que pronunciaban los abusadores o los defensores era los niños mienten, es decir, las crianzas mienten. Con solo decir las crianzas mienten, se lograba que no se investigara y esto significaba que continuaban los abusos, obviamente. Y de esa manera transcurrieron siglos, es decir, la descalificación de las crianzas con solo decir las crianzas mienten. Esa tranquilidad y la impunidad que le significaba a los abusadores se frena, se quiebra cuando avanzan los estudios, especialmente de parte de la psicología. No solo psicología, pero especialmente en psicología, también en trabajo social, en sociología, en antropología y en el derecho. Se fue avanzando en ese sentido, pero insisto, el ámbito de mayor crecimiento de la investigación fue la psicología, en todo el mundo. Y a partir de esa investigación que creció y se profundizó, se llegó a conclusiones muy importantes. En primer lugar, que las crianzas hasta cierta edad no están en condiciones de inventar situaciones sexuales no vividas. Conclusión, hasta cierta edad no pueden fantasear ni mentir acerca de situaciones sexuales no vividas, con lo cual ya está dejando afuera una cantidad muy importante de descalificaciones de esas crianzas. En segundo lugar, porque también se comprobó que a partir de cierta edad, donde sí pueden estar en condiciones de fantasear o de mentir, pero son mentiras que no se sostienen en un proceso judicial ni en una entrevista psicológica. Es decir, aun cuando tengan la edad, me estoy refiriendo a niños más grandes, preadolescentes o adolescentes, esas supuestas mentiras, que son además muy pocas en términos de estadística mundial, no se sostienen. Por lo tanto, entre que la mayoría no tiene posibilidad de mentir o de fantasear, y que quien sí puede hacerlo tampoco se sostiene en una investigación, significa que las razones por las cuales se genera esta teoría tienen que ver con la necesidad de que quede impune, es decir, los abusadores, como cualquier criminal de cualquier delito, siempre han intentado y seguirán intentando a lo largo de la historia quedar impunes, es decir, no ser sancionados por los crímenes que cometen. En el caso del abuso en las infancias, Gardner, cuando inventa este síndrome que llama de alienación parental, lo que hace es, en lugar de decir los niños mienten, los niños están fantaseando, están mintiendo, lo que dice es la mamá le llenó la cabeza, la mamá le lavó el cerebro, ¿no? Sería la explicación técnica más cierta. Le lavó el cerebro para que esa niña o niño crea que fue abusado. Este es el centro de la creación perversa de Richard Gardner, que denomina alienación parental, y que tiene efecto en la comunidad jurídica, y no tanto en la psicológica, pero también ha aprendido en el ámbito psicológico. No debería, porque cualquier estudioso de la psicología y de la psiquiatría, siempre en el campo de la salud, debería rechazar sin ningún tipo de dificultad una teoría como esta, no solo porque es perversa, sino además porque es inexistente, es decir, no tiene ningún tipo de sostén científico, lo cual es lógico, porque es un invento. No fue convalidado fíjense que en Estados Unidos,
que es el lugar donde vivió y murió, se suicidó este hombre tan perverso, Richard Gardner. En Estados Unidos han rechazado y siguen rechazando fuertemente el síndrome de alienación parental desde la propia justicia. O sea, la justicia norteamericana no acepta la argumentación del síndrome de alienación parental, lo cual me parece muy bien. Y hay un agregado que quiero hacer sobre este falso síndrome, porque empezó también, al menos en Argentina, a tener lo que nosotros llamamos mala prensa, es decir, hubo reacciones muy fuertes de parte del ámbito, especialmente de la psicología también, donde reaccionaron y empezaron a trabajar el tema difundiendo la falsedad de este síndrome, la inexistencia. Hay ese libro tan importante de Sonia Vaccaro y Consuelo Barea, ustedes conocen a Sonia, Consuelo Barea falleció, el libro se llama El pretendido síndrome de alienación parental, y ahí está explicado de muy buena forma, muy claro, lo que yo estoy comentando. Y lo que quería agregar es que cuando en Argentina empezó a cuestionarse el síndrome de alienación parental, aclarándose que es falso, que no existe, a pesar de que por supuesto todavía hay jueces en Argentina y juezas que lo aplican, pero no son tantos, y comenzó a desplazarse la persecución, ya no solo a las madres, porque el tema es así. Cuando durante siglos se resolvía la cuestión diciendo las crianzas mienten, no hacía falta más nada, quedaba en la impunidad. Cuando comenzó a descubrirse que los niños no mienten, que cuentan lo que les pasó y que además hasta cierta edad ni siquiera pueden fantasear sobre eso, se empezó a modificar la estrategia de ataque. La estrategia de defensa, en lugar de basarse en lo que las leyes de cada país establecen y permiten para la defensa, que es la averiguación de la verdad, o sea, defender a una persona pero con armas legales. En este tema lo que empezó a suceder es que se empezaron a utilizar estrategias no defensivas, sino destructivas, es decir, se comenzó hasta el día de hoy a basar la estrategia de defensa de un acusado de abuso infantil, se empezó a basar en el ataque, es decir, lo que se busca es desestructurar, demoler, literalmente demoler a la niña, niño o adolescente, luego a su mamá protectora y luego a las y los profesionales que intenten ayudarla. Y esto último, que algún día lo tenemos que hablar aparte porque lleva tiempo, está pasando en la Argentina, es decir, se enfoca en el ataque fundamentalmente a las psicólogas. En Argentina se denuncia a las psicólogas que atienden a las niñas víctimas y niños y que hacen los informes contando que según su ciencia esa niña fue abusada. Bueno, esa psicóloga es denunciada por el abusador o por su defensa ante los colegios profesionales para quebrarla. O sea, la intención no es solo descalificar los informes que ella pueda hacer, sino además quebrarla psicológicamente. A la psicóloga, a la profesional. Y esto es algo que yo también dejo planteado porque forma parte de todo el espectro que rodea el fenómeno de abuso a la hora de analizarlo en el ámbito de la justicia o de la salud. Porque si no se tienen en cuenta este tipo de situaciones, es decir, la inexistencia de un síndrome que a pesar de eso contaba Alessandra que está incluido en una ley. Es curioso, algo que no existe está incluido en una ley, es muy preocupante realmente.
Y bueno, y más o menos en síntesis esa sería la idea de por qué surge la creación de un síndrome falso, pero sobre todo, y esto es muy importante, por qué algo que no existe termina instalándose. Esto es una cuestión muy importante para analizar, para estudiar, para reflexionar. Y la razón más importante, desde mi experiencia, por la cual algo que no existe se instala en ámbitos como puede ser el derecho o la psicología, tiene que ver claramente con la ideología. Es decir, si un juez fue capacitado en esta materia, estudió y se preparó no solo en derecho, que ya sabemos porque tiene que ser abogado, sino además en la materia tan específica que es el abuso en las infancias, si además esa jueza o juez es una persona sensible y tiene empatía con las víctimas, nunca va a poder aplicar algo que no existe. No sé si está claro lo que estoy diciendo porque estoy hablando en español, pero me parece que es fundamental y me gustaría que si queda alguna duda sobre todo esto, que la podamos intercambiar hoy, porque con gusto yo lo aclararía, lo que no pude expresar adecuadamente, pero es importante saber no solo que esta teoría falsa nace para descalificar a las víctimas, a las mamás e incluso a las psicólogas, sino además las razones por las cuales una sociedad puede incorporar en un ámbito tan técnico como es el derecho una teoría inexistente. Esto es algo que da para conversar y da para preocuparse y bueno, y la solución va a llegar, imagino yo, con el tiempo y con el estudio, Alessandra. Muito bem. Eu tinha colocado ali para o senhor que o senhor ainda tinha tempo, né, para falar. Então, quando a gente fala das questões da alienação parental, a gente nas nossas lives anteriores, a gente recebe às vezes algumas críticas por estar deslegitimando, né, uma lei que houve tantos estudos, né? E é só aqui no Brasil que a alienação parental é lei. Nós estamos há anos num trabalho para tentar revogar essa lei, não só a lei, como retirar o termo da alienação parental das leis em que ela está constituída, né? No mesmo caminho que tem sido feito em vários países no mundo, né? Nós temos o entendimento da Federação de Psicologia da Argentina nesse sentido, né? Nós sabemos que na Espanha também caminham para o mesmo objetivo, apesar de lá não ser lei, mas evitar que isso já aconteça, né? Que a alienação parental seja colocada nas leis que dizem que são leis de proteção. Então, a gente faz um alerta de que o nosso trabalho acompanha uma movimentação mundial, né? Não somos nós, aqui no Brasil, que estamos dizendo que a alienação parental não existe. Existem pessoas no mundo inteiro estudando sobre isso, formando grupos de trabalho, tanto do direito, quanto da medicina, quanto da psicologia, né? Muito ao contrário do que foi feito quando se criou essa teoria. Nós vamos partir para a parte final, tem algumas perguntas, né? Mas antes eu gostaria de deixar aqui o convite para a nossa próxima live, que faz um comparativo entre a SAS e SAP, né? SAS é sinais de abusos sexuais, né, comparado com a síndrome de alienação parental. Nós vamos falar das dificuldades de prova no abuso sexual nos processos com acusação de alienação parental. E para isso nós convidamos a Valéria Scaranzi, que é promotora de justiça do Estado de São Paulo, e o perito criminal Rildo Silveira, que é especialista em crimes sexuais contra crianças. Eu aviso que
para quem perdeu as outras lives do projeto, as lives ficam disponíveis no nosso canal aqui no YouTube, no canal do Facebook e também no YouTube. Eu vou olhar o que nós temos de perguntas aqui. Una aclaración, quiero agregar algo sobre lo que mencionabas, Alessandra, de las psicólogas y de los profesionales. Sim. En Argentina, la casi totalidad de las provincias de Argentina, los colegios de psicólogos, es decir, los colegios profesionales, emitieron resoluciones de repudio al SAP, resoluciones que dicen que el SAP no existe. Esto, si a ustedes les interesa, yo les puedo hacer llegar las resoluciones de cada uno de esos colegios de la Argentina, colegios de psicólogos, o sea, la reunión donde tienen su ámbito profesional, que oficialmente han ido en todas las provincias argentinas repudiando el SAP y explicando que no existe. Esto es algo que yo les voy a hacer llegar para que puedan ver, incluso es rechazado específicamente por la Federación Argentina de Psicólogos, es decir, porque reúne, la federación que reúne los psicólogos de toda la República Argentina, que rechazan el SAP de manera expresa. Nós temos 3 perguntas aqui, eu vou lhe passar, vou ler elas com calma, né, para ficar bem entendível. Nós temos aqui a pergunta da Ivete, ela é psicóloga e nos acompanha no coletivo, né, ela comenta que ela atende várias mulheres nessa situação, que são acusadas de alienação parental e, em razão disso, são ameaçadas se não retirarem os processos, seja de alimentos, separação, violência doméstica ou abuso sexual contra as crianças. Ela chama isso de terrorismo psicológico às mães, e isso traz consequências perversas para as mães e para crianças. Ela pergunta se o senhor concorda se isso pode ser considerado um terrorismo perverso contra essas vítimas. La persecución que se hace de las madres, que es lo que yo contaba antes, que es parte de la estrategia. Es decir, no solo niegan el abuso, sino que además demonizan a la mamá, es decir, la demonizan, la denuncian. Y lo grave es que en la Argentina, por lo menos muchas veces, afortunadamente cada vez menos, pero sucede que esas madres son perseguidas por la justicia, son procesadas en causas penales e incluso se las ha condenado, porque ahí en la Argentina hay un delito que también se creó hace años para favorecer a los abusadores, que se llama impedimento de contacto, el delito. Es decir, se castiga penalmente al padre o madre, en la práctica es para castigar a la madre, por supuesto, pero al padre o madre, dice la ley, que impida el contacto de su hija o hijo con el progenitor. Obviamente en la práctica ninguna mamá protectora va a querer que su hija abusada tenga contacto con el abusador. Esto es de sentido común. Entonces encontraron el camino para contrarrestar esto a partir de la creación de este delito que yo estoy contando, que se llama impedimento de contacto, con el cual también persiguen a las madres. En lugar de comprender que la mamá no puede aceptar que esa niña vaya a la casa de su padre que es abusador, en lugar de comprenderlo, lo que hacen es perseguir y castigar a la mamá, insisto, utilizando una ley que hay idea de derogarla, de anularla del Código Penal argentino, pero todavía no se hizo. Se está discutiendo. En algún momento va a tener que sacarse del Código Penal porque, insisto, es aprovechada
para perseguir. Muito bem. Nós temos aqui duas perguntas da Rúbia, que é Rúbia Abes, que é representante do CLADEM, e é advogada que acompanha muitas mães nessa situação. As perguntas, acho que podem ser respondidas juntas, que é o mesmo tema, né? Ela pergunta se na Argentina teriam boas decisões contrárias à LAP, né, que o senhor possa nos repassar, e ainda que luz, assim, que caminho o senhor nos dá para essa atuação, né, para fazer a defesa das mães nesses processos em que elas recebem a acusação de alienação parental. No comprendí la última parte, Alessandra, sobre la defensa de las mamás. Ela pede recomendações, dicas, né, que possam ser feitas nos processos para defender as mães e as crianças em caso de acusação de alienação parental. Lo primero, los fallos sí, con gusto, a través de la Asociación de Altos Estudios sobre Abuso, le vamos a mandar aquellos fallos buenos. No son tantos tampoco, pero hay. Y sobre la forma de defender es muy, pero muy difícil, Alessandra, y a la compañera que está preguntando, es muy difícil defenderlas por varias razones. En primer lugar, porque hay que defenderlas de algo que no existe. Y eso solo es una razón poderosa de la dificultad que hay. No sé si está claro. Y entonces el abogado o la psicóloga que ayude al abogado o que colaboren, tienen que conocer en profundidad muchos aspectos de la problemática, no solo lo que son los síntomas o lo que son los signos de abuso, no solo el concepto de alienación parental falso, inexistente, sino sobre todo formarse en la posibilidad de desactivar esos mecanismos. Es decir, desactivar los mecanismos de acusación. Ese es el desafío más importante, porque ustedes piensen que una mamá termina acusada por la utilización de algo que no existe. Entonces, es evidente que quien la está acusando no es consciente o no quiere aceptar de que no existe, porque si no, no la estaría acusando. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Sim, muito. Bueno, y esa complejidad es la que exige que el abogado, especialmente el abogado y también especialmente la psicóloga o psiquiatra, que tengan que defender a esa mamá, que son conscientes de la enorme dificultad que hay por lo que yo estoy diciendo, porque tienen que ir contra todo un sistema muchas veces. Tienen que ir contra los prejuicios que son ancestrales. El imaginario patriarcal no es nuevo, es de siglos y siglos y siglos. Por lo tanto, cuando tienen un fiscal o un juez o una jueza que acepta algo tan terrible e inexistente como el síndrome de alienación parental, esa jueza o juez o fiscal está atravesada por esa cultura patriarcal de siglos. Y ahí está una de las dificultades más grandes para poder defender adecuadamente a una mamá protectora. Yo no digo que no se pueda, por supuesto se puede, se intenta. En Argentina hay abogadas y abogados maravillosos que luchan todos los días, hacen un esfuerzo extraordinario. Lo que pasa es que a veces le va bien y a veces le va mal. Es decir, por supuesto que si tuviéramos que elegir un camino para mejorar esto rápidamente, no es solo una buena defensa de la mamá, es cambiar los jueces, Alessandra. Es decir, necesitamos tener poderes judiciales que no tengan lugar para juezas o jueces capaces de aceptar algo que no existe. Sim.
Nós temos um comentário aqui da Sandra Daniotti que vai exatamente nesse sentido. Ela fala que faz doutorado em Córdoba, né? O projeto dela é o uso indevido da lei de alienação face à denúncia de abuso sexual. E pelo campo de estudo dela, ela percebe que no judiciário dessa província há uma grande tendência à aplicação da SAP, né? Que vários profissionais defendem essa teoria. Quais atitudes tomar em favor das vítimas? Eu acho que é um pouco na linha do que o senhor já tinha comentado, né? Mas a gente percebe exatamente isso, assim, a dificuldade de conseguir derrubar essa teoria, sendo que, ao mesmo tempo, existe um grande trabalho, não só no judiciário aqui, no legislativo, né, onde estão os políticos, mas existe uma quantidade enorme de formação nesse sentido, né, nas faculdades, nos cursos mesmo, especialização em psicologia, né, então, assim, é um caminho muito, parece que nós estamos sempre andando muito mais devagar, né. Queria comentar com o senhor que nós temos uma ação de inconstitucionalidade, né, a ADI 6273, que foi construída em mais de um ano, eu acredito que tenha levado, com análise de processos em mais de 14 estados, né, e os principais deles foram retirados aqui do Rio Grande do Sul, onde se vê a maior parte da aplicação desses casos, né, a aplicação da alienação parental. O que a gente percebe? Que a maioria das denúncias de alienação parental são contra as mães, sendo elas, né, as guardiãs da maior parte das crianças, mas que a lei não é aplicada com severidade em casos em que não se identifica a violência, né? Os casos que eles dizem que é somente desentendimento entre as partes, a lei, eles não aplicam essa lei. Ou seja, ela está sendo usada quase que exclusivamente para barrar denúncias de abuso sexual e denúncias de violência domésticas. Esses são a maior proporção que nós temos, né? E em menor caso, a gente vê absurdos de usarem alienação parental como defesa para não pagamento de pensão, ou até mesmo porque se viram obrigados a registrar uma criança a qual não queriam, né, assumir a paternidade. Eu queria Pode falar, senhora. No, 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 dos cositas rápidas. Una sobre lo que contaba la compañera acerca de Córdoba, que es una provincia argentina. Es cierto, no que la mayoría aplica el SAP, pero sí es cierto que hay muchos profesionales que tienen esa idea. Y hay un caso que yo lo voy a contar muy rápido, pero que es muy impresionante y se puede buscar en la prensa. Yo he escrito un artículo también sobre eso, que es un caso del año pasado de la provincia de Córdoba, donde esto es para que vean que pasan cosas terribles en Argentina también. Una señora descubre que su hijita era abusada por su pareja, segunda pareja. Una señora con 4 hijos descubre que la niñita era abusada por el padrastro y hace la denuncia. La denuncia no funciona, no le hacen nada al abusador, y entonces ella publica en Facebook un post muy cortito que dice que este señor, da el nombre y el apellido, abusó de su hija y la justicia no hizo nada. ¿De acuerdo? Eso es lo que publica en Facebook. Eso está poco tiempo, horas, después lo saca, lo borra. Pero el hermano de esta señora y la mamá, el hermano y la mamá, que se enteran y que estaban distanciados de la mujer, viajan a esa provincia porque vivían en Buenos Aires, van a la casa del abusador y lo agreden. Lo agreden, le queman la casa, le incendian la casa. El hombre
va al hospital, se cura, tuvo 12 días para curarse, y le hacen juicio a la mamá, al hermano, pero también a ella, por haber puesto el post de Facebook. ¿Y saben cómo termina y por qué cuento esto? Todavía no terminó porque hay esperanza, pero ese juicio que fue hecho en Córdoba, en la ciudad de Cruz del Eje, pueden buscarlo en los medios porque la señora se llama Flavia Zaganías, con Z, Zaganías, búsquenlo. Un jurado popular, en la provincia de Córdoba tienen jurado popular, se entiende lo que es jurado Sim. popular. Jurado popular con algunos jueces profesionales condenan al hermano y a la mamá y también a esta señora Flavia por haber puesto ese posteo, la meten presa y la condenan a 23 años de prisión. 23 años de prisión por haber puesto eso en Facebook. Esto lo cuento porque es una de las formas de comprender lo que significa una ideología de género masculina, patriarcal, cuando se traduce en el acto de un juez o en este caso del jurado popular. Es decir, es una muestra del peso que tiene la ideología en esta temática. Y también muestra lo importante que es la capacitación para que esto no pase y lo que yo decía antes, la selección de los jueces para que no puedan estar convalidando este tipo de barbaridades. Nós tivemos um caso parecido aqui no Brasil, que também a mãe de duas crianças, as duas crianças foram abusadas, e a mãe, isso há algum tempo atrás, a gente não tinha ainda consolidado a formação desses coletivos, né, para acompanhar as mães. Em desespero, ela colocou nota no Facebook pedindo ajuda, e também teve a guarda dos filhos retiradas, né, por causa dessa postagem. Interessante o juízo de valor que é feito, né, pelo nosso judiciário, em que considera isso um crime mais grave do que o abuso sexual das crianças. Nós temos uma dificuldade enorme em provar o abuso aqui. Tem casos, assim, de que as crianças foram levadas para hospitais sem a mãe não saber o que tinha acontecido realmente, os médicos detectarem e encaminhar para o Instituto de Perícia para fazer a perícia oficial, né, para comprovar o abuso, e os peritos aqui se negarem a fazer, ou porque era final de semana, ou porque era muito tarde da noite, e essa perícia acabava sendo feita 3, 4 dias depois, quando não se tinha mais, né, objeto de coleta para comprovar o autor. Acontece que, mesmo em casos que é comprovado o abuso, acaba tendo um afastamento parcial de quem causou, do suspeito, porque não se consegue comprovar a autoria. Nesse caso específico, a mãe acabou fugindo com as crianças, né? E depois de um tempo foi encontrada, fizeram um mandado de busca, e por sorte, os oficiais de justiça que foram buscar essas crianças ficaram tão comovidos com o desespero das crianças em ter que voltar com os pais, e se negaram a cumprir esse mandado, né? E nós esperamos muito, assim, que mais profissionais tenham essa sensibilidade, que foi o que deu o tempo da advogada dessa mãe conseguir um habeas corpus para as crianças, né? E, enquanto isso, o processo criminal foi adiante e conseguiram comprovar, né, a autoria desse pai sobre esses crimes. Eu queria que, antes de abrir um espaço final para o senhor fazer mais alguma consideração que achar necessário, agradecer a nossas participantes, agradecer as pessoas que seguem o coletivo e dizer que esse nosso projeto tem o apoio do Cladem Brasil, da O Mulheres, é um projeto acompanhado pelo coletivo Mães na Luta, pelo ONG Vozes de Anjo,
pelo Brasil contra a SAP, e Feministas contra a Pedofilia, e o NID Infância. Queria agradecer a todos, queria pedir para continuarem com a gente, para nos seguir nos nossos canais, né, manifestarem a sua avaliação sobre o nosso projeto, colocar algum caso ou algum assunto que queiram que nós tragamos para debate, né? Eu esqueci, a Mila, né? É o Movimento Infância Livre de Abuso, também nos apoia no projeto e nos dá insumos para levar esse projeto adiante, né? Então, eu abro mais um tempo para o senhor para suas considerações finais, doutor Carlos, e agradeço muito a sua presença no coletivo Voz Materna. No, no, el agradecido soy yo, Alessandra, todo lo que signifique espacios para que se sientan contenidas todas esas personas, como decían recién en alguna pregunta que escribían, que padecen tormentos, porque realmente todos los procesos de agresión que viven, no solo por supuesto las crianzas porque son las víctimas principales, pero también cómo sus mamás son atormentadas, lo cual también demuestra un nivel de perversión muy fuerte. Por eso yo creo que cuando antes se hablaba de terrorismo, sí, porque el objetivo es el terror paraliza, el terror es el que no permite defenderse adecuadamente. Y ahí entonces quien no está siendo víctima directa, que estoy hablando del abogado, la psicóloga, etcétera, tiene la responsabilidad de encararlo con toda la profundidad que requiere por un tema que si no se encara, por eso lo conversábamos hoy, si no se encara con toda la profundidad necesaria, ganan los malos. Afortunadamente, con organizaciones como la de ustedes, en Argentina también hay, es de donde se han logrado los mayores avances. Los mayores avances no se lograron individualmente ni por algún iluminado de la psicología o del derecho. Los avances fueron por la lucha a mi entender, la lucha del movimiento feminista. Esto es lo que en Argentina, por lo menos, por supuesto, en el caso de abuso estamos hablando de organizaciones de mamás protectoras, pero yo quiero incluir el movimiento feminista porque en Argentina fue y es el motor de cambios importantísimos. Así que yo les agradezco la invitación, el espacio y bueno, y mis felicitaciones por todo el trabajo maravilloso que hacen. Gracias. Muito obrigada também. É um trabalho conjunto, né? A gente tem uma longa trajetória ainda pela frente, mas são pessoas que não desistem, que conseguem, né, proteger as crianças, dar uma instrução melhor para as mães, né, para que não se sintam desamparadas, porque é esse o sentimento que mães que denunciam as violências sentem, né? Que elas entram no judiciário procurando justiça e encontram a revitimização, encontram a culpabilização. Eu queria agradecer aqui a Cibele, que é a minha parceira de coletivo aqui, e as outras mães que não aparecem aqui, mas existe um grande trabalho por trás das telas, né? E esse coletivo não existiria se não fosse nenhuma delas. Lembro a vocês novamente que quinta-feira a gente está de novo com mais uma parte do nosso projeto. Fiquem bem todos e até a próxima.